mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y está usted en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted con el corazón. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos. Y el día de hoy, pues quiero traerles a estos invitados que van a estar aquí en esta programación, en este programa de Tertulias de Fe. Unas personas que yo conozco de hace ya algunos años, son de mi diócesis de Phoenix, y vamos a platicar de algo muy interesante para usted y toda su familia. Toda persona que esté en su casa, tráigalo ahí al sillón, al sofá, para que pueda ver Tertulias de Fe, porque tenemos a estos dos invitados, repito, de la diócesis de Phoenix, que voy a presentar ahora mismo. Pues aquí tengo al padre Andrés Arango. Padre, gracias por estar en Tertulias de Fe. Yo que agradezco por esta invitación, Julio, y un saludo a toda la familia de esta linda familia EWTN. Perfecto, gracias, padre. Y también tengo aquí a mi izquierda al señor Ignacio Rodríguez. Ignacio, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Sí, gracias a ti por la invitación y claro, darle el saludo a la familia de EWTN. Ok, gracias. Pues bien, vamos a empezar. El padre Andrés Arango nació en Medellín, Colombia. Él creció en un hogar católico devoto. Él ingresó al Seminario Menor Conciliar de la Arquidiócesis de Medellín para cursar sus estudios de bachillerato. Y poco a poco la semilla vocacional fue cultivándose en las manos de Dios. Más tarde ingresó en la Congregación de los Sacerdotes Eudistas, donde el crecimiento y la madurez vocacional acompañarían sus estudios de filosofía y teología, centrándose en la formación sacerdotal y la evangelización, que a mí me consta. Dedicado a guiar espiritualmente, también formar y enseñar a los sacerdotes diocesanos. Ya para en el 2005 fue trasladado a la diócesis de Phoenix. Él ha sido profesor universitario, ha sido capellán y ha participado como enlace del Ministerio Diocesano de Renovación Carismática, y también ha sido instructor en el Instituto Catequético Quino ahí en Phoenix, Arizona. También recibió un doctorado en Migración y Religión de la Universidad Pontificia de San Pablo en Brasil, y hoy en día es el párroco de la parroquia de San William en Cashion, Arizona. ¿Verdad, padre? ¿Estamos bien? ¿Cómo no? Muy correcto. Ok. Y Ignacio Rodríguez es de ascendencia mexicana y es graduado de la Universidad Estatal de Arizona en el 1995, con un bachillerato en Antropología Social y Cultural. Él es gerente de la Oficina de Ministerio Hispano ahí en la diócesis de Phoenix, y él ha comenzado su trabajo pastoral, imagínese usted, en abril del 1999. Ya tiene algunos años en la diócesis de Phoenix trabajando arduamente. Él es miembro del Consejo Pastoral Diocesano del Obispo, él es presidente de la región episcopal Treceava y también es presidente de la Asociación Católica Nacional de Directores Diocesanos para el Ministerio Hispano desde noviembre del 2022. ¿Estamos bien, Ignacio, con eso? Sí, así es, todos los datos correctos. Gracias. Okay. Pues bien, pues empezamos el programa, señoras y señores, con esto que vamos a hablar el día de hoy, que nos compete a todos, porque vamos a hablar acerca de la dignidad humana y de lo que compete también un poquito, y vamos a hablar de ello en lo que alcanza el programa, de lo que es la salud mental. Yo empiezo el programa con esta frase de la encíclica Rerum Novarum de Papa León XIII, que nos dice: a nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia. Fíjese, con esto vamos a empezar, pero antes quisiera pues también entrar de lleno a conocer un poquito más a mis invitados. Ya alguna gente los conoce, obviamente, pero aquel que no lo conozca, me gustaría que ustedes mismos se presentaran en relación a que lo que siempre pregunto hoy aquí en el programa: ¿cómo fue su fe en su niñez, en su adolescencia? ¿Quién les inculcó la fe? La mayoría son los abuelitos, los padres de familia, en fin. Me gustaría conocer más de ustedes en cuestiones a la fe, hasta que llegaron a su vocación y a su preparación pastoral. Padre, empiezo con usted. Claro que sí. Pues muchas gracias por esa excelente presentación, que ante todo no son los títulos, sino la experiencia de Dios. Es Dios el que va guiando, es Dios el que llama, es el Dios quien nos cuida. Para contar de manera sencilla y muy práctica, pues también influye mucho el hogar. Yo vengo de un hogar católico, donde la asistencia a la Eucaristía era fundamental, y también por ser el país de Colombia, un país con tradición católica, favorecía bastante. Pero ingreso al seminario menor porque participaba en la parroquia como monaguillo, como acólito. Entonces eso va creando un espíritu y también una manera de vincularse. Pero yo tenía otro hermano, somos 4 en mi casa. El segundo hermano compartía tiempo, actividades conmigo. Él tenía muchos deseos de ingresar al seminario menor, que es posible en Colombia. Mis padres pidieron para que le acompañara,
para que los dos estuviéramos en la misma escuela. Sin embargo, cuando tuvimos las entrevistas, respondimos, nos analizaron junto a otros muchachos, pero al final de los resultados él no fue admitido y él tenía la inquietud. Okay. Yo no tenía tanta inquietud, pero estaba en el vínculo y fui aceptado. Ahí nació mi vocación, día a día, año tras año, con las misiones, las actividades juveniles, y hasta el día de hoy Dios me tiene en esta hermosa vocación. Mira, ¿y a qué edad tenía ya cuando entró al seminario? Entonces, el seminario menor es el bachillerato que le llamamos en Colombia, en México le llamamos la prepa. Entonces, tendría unos 13, 14 años para ese momento. Entonces, es una vocación muy limpia, donde Dios fue preparando mi camino. Sí. De ahí paso al seminario mayor, donde ya se madura la vocación. Tampoco a esa edad, de los 17, 18, se tiene todo claro, pero el discernimiento ayuda y Dios con su Santo Espíritu nos va llevando de su mano. Sí, perfecto. Oiga, padre, y también sé que en el fútbol le va al Club América, ¿verdad? Le voy a la América. ¿Y eso, padre, por qué? Porque es campeón. Hay que ir a los campeones. No, sí, pero sabemos que hay un Dios que perdona todo, así que lo va a perdonar. Pero fíjate, el emblema del América es el águila y lo trae la profecía de Isaías, volarán como águilas. Entonces, lo bíblico está ahí. Está ahí. Por eso ganan mucho, ¿verdad? Ya ves. Bien, bien, un saludo a todos los aquellos aficionados al fútbol y que le van al América. Yo soy de las Chivas de Guadalajara. Está muy bien. Llevamos la fiesta en paz. ¿Verdad? Ignacio, platícanos de ti. Sí, a mí me encanta esta pregunta porque es una oportunidad de darle honor a mi mamá y a mi abuela, quien realmente me inculcaron la fe, ¿verdad? También como el padre Andrés, crecí en un hogar católico donde íbamos a misa cada domingo. Y de ahí para mí, mi mamá y mi abuela me heredaron la fe, ¿no? Me enseñaron la importancia de asistir a misa, de dar servicio. Yo también fui acólito creciendo, tanto en Phoenix como en el Valle del Río Grande, en Texas. Okay. También estuvimos ahí como familia un par de años. Y sí, asistíamos a misa y daba servicio como acólito. De hecho, durante el transcurso de mi tiempo allí en Alton, Texas, también fui lector y fui desarrollando mi vocación como laico en la iglesia. Entonces, yo estoy muy agradecido con mi mamá y con mi abuela, no solamente con la misa, sino la cultura mexicana y también con la cultura de la fe, ¿verdad? Enseñándome cómo rezar el rosario, la devoción a nuestra Santa María Virgen de Guadalupe, devoción a los santos en particular. Mi papá tiene una gran devoción a San... ¿cómo se llama? ¿Quién será? ¿Quién será? El de Perú. San Martín. San Martín de Porres. Porres. Sí, gracias. Sí, San Martín tiene una gran devoción a San Martín. Entonces, de allí nace mi fe y mi vocación como laico en la iglesia. Oh, qué bien, qué bien. ¿Cuántos hermanos? Tengo 2 hermanos, una hermana, y cuando vivíamos en Texas, mis padres tuvieron una última hija que solamente duró 2 días fuera del vientre porque no se le formó bien el corazón y ahí está enterrada en Texas. En Texas. Sí. Qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿No le vas a la América? No soy muy aficionado al fútbol. No, prefiero el fútbol americano claro. en la universidad en particular. Ah, perfecto. Sí. No, Creo pues que bien. ocupa un bautizo en fútbol y en deporte. Sí. Puede ser. Me encanta el fútbol. tenis. Le gusta el tenis. Sí, Ok, perfecto. sí. No, pues muchas gracias por su testimonio, por conocerlos aún más en cuestión a lo que es su fe, cómo llevaron esa fe de chiquitos, de niños y de adolescentes. Se los agradezco porque eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Para conocer a la persona que vamos a estar escuchando y saber pues que viene más en todo este programa de Tertulias de Fe. Usted ya verá que este programa que he hecho para usted va a ser de mucho agrado en este programa. Pues bien, yo empiezo, padre, con esta pregunta en cuestión a lo que es, pues la iglesia nos enseña, nos dice que la dignidad humana es el centro, el corazón de lo que es la doctrina social de la iglesia. ¿Qué nos puede decir de todo esto, padre? Es correcto. La doctrina social de la iglesia se ha venido desenvolviendo de unos años para acá, con el énfasis en que la columna vertebral de la dignidad humana es la vida. Y la vida que se respalda, se cuida, se respeta, se defiende y se promueve
bajo cualquier circunstancia, es decir, desde el inicio hasta el final. Y como justicia social, como promoción de la vida, el respeto en todo momento. Ese es entonces el énfasis y el eje fundamental. Pero desde ahí, por ser entonces desde la iglesia, porque el tema de la dignidad humana puede cambiar en el sistema jurídico, en el sistema psicológico, en la visión sociológica, pero desde la iglesia la vida es sagrada. Entonces, por ser sagrada, se cuida, se defiende, se promueve. Entonces, la dignidad humana es intrínseca, no se da ni se quita. Correcto. Ya viene, porque entonces desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista religioso, católico, es Dios que la concede. No es por nuestro propio mérito. Ahí entramos en discusión con los medios sociológicos, con muchas corrientes, pero desde el punto de vista de la iglesia es intrínseco. Quiere decir, viene dentro y es concedido. Dios da la vida. Da la vida. Y en este caso, Ignacio, la antropología nos pide que promovamos lo que es la dignidad humana. ¿Qué nos dice la antropología de todo esto? El estudio del hombre. Pues el estudio del hombre es interesante, ¿no? Porque vemos que las personas nacen en una cultura en particular y van creciendo en esa cultura de lo que es propio, no propio, etcétera. Pero sobre todo como cristianos, como creyentes en Dios y Jesucristo, pues como dice el Padre Andrés, Dios nos da esa dignidad y nadie y nada nos las puede quitar. Y eso es lo importante en estudiar antropología, porque no importa dónde naces, a qué te dedicas, si eres pobre o rico, si tienes estatus o no, nuestra dignidad es parte de nuestro ser como seres humanos. Y eso es lo bonito de ser humano, ¿no? Que esa dignidad pues nos ayuda a vivir como seres humanos, nos ayuda en a amar y ser amado, nos ayuda en ayudar a otras personas que a lo mejor no tienen los recursos que uno tiene. Entonces eso para mí es lo primordial en tener esa dignidad humana, que nos tratamos como debemos de ser tratados, respetar nuestra dignidad y de allí sale el amor, la caridad y la esperanza. Y eso mucha gente puede malinterpretar, vaya, el que perdemos la dignidad gracias a otras cuestiones, ya sean sociales, políticas, de ideologías, etcétera. ¿Se está perdiendo la dignidad en ese sentido, padre? Se puede perder, pero también se puede ganar, pero también se puede identificar. Lo que pasa es que la palabra dignidad se ha prestado también en el momento actual a muchos usos. En el pasado la palabra deriva del latín, que significa valor. También significa aquello que se concede. Por ejemplo, en el vocabulario normal, dignatario. Quiere decir alguien que tiene un valor por su posición de poder. Un dignatario. Cuando decimos, esta persona perdió su dignidad, es decir, no tiene su valor, o dónde está su lugar. Cuando recupera su dignidad, está en su lugar, ha recuperado o ha encontrado su identidad. Entonces, las palabras pueden ser un acierto, pero en algún momento también nos pueden hacer tergiversar el verdadero significado. Pero dignidad tiene que ver siempre con el valor. Por eso en el punto católico, Dios nos da el valor de ser semejantes, porque, palabras del Génesis, nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces tenemos en esencia lo que es Dios, el amor. Sin embargo, hay muchas agresiones a la dignidad humana, como el aborto, la eutanasia. Todo esto puede afectar, obviamente, a la persona que está pensando que no tiene su dignidad, pero ya dijimos que la tenemos, la dignidad. ¿Qué piensan de esto? En cuestión al aborto, a la eutanasia, todo lo que se está viendo. Con toda la razón. Entonces hay muchas amenazas y violencia contra la dignidad humana, donde la columna vertebral, insisto, es la vida. Entonces el aborto es negar la oportunidad de la vida bajo muchos pretextos. La creación de embriones. Entonces es manipular la vida con ciertas pretensiones, con muchas intenciones, y se maltrata la vida. Entonces hay que tener bastante cuidado en el tema y en la aproximación. Pero cuando tenemos bien claro cuál es el plan de Dios,
la vida siempre prevalece. Algo que quieras. Y Julio, sí, ahí entra donde nosotros como hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nos toca defender, ¿no?, la dignidad, tanto el niño no nacido como el anciano que ya está en sus últimos alientos, ¿verdad? Entonces, eso para mí también es importante ver que no nacido, el anciano tiene una dignidad propia y hay que defenderla, promoverla y sobre todo amar a los que a lo mejor no reconocen bien esa dignidad de otros. Y en ese aspecto, Ignacio, que estás comentando, la responsabilidad de uno como ser humano es individual o es en conjunto con con otra comunidad, digamos. Ambas. Ambas. Como yo como católico laico comprometido, pues me toca defender la dignidad, tanto la mía como la de los demás. Pero también en conjunto, ¿verdad? Porque no vivimos en aislamiento, estamos en comunidad y en particular como iglesia nos pide la iglesia, tanto como mencionaste Rerum Novarum y los otros documentos de la iglesia, nos pide defender la dignidad humana en comunidad. Okay. A ese respecto, la iglesia tiene uno de los puntos esenciales para defender la dignidad, que es la solidaridad. Entonces, somos responsables unos por otros. En algunos medios han querido eliminar el término dignidad humana y lo quieren sustituir por dignidad de la persona. Okay. Pero dignidad de la dignidad humana comprende esa solidaridad, porque no solamente es una decisión personal, sino que también envuelve la sociedad, en este caso la comunidad, la iglesia, donde todos actuamos unos para otros en el mejor beneficio. Y aparte del aborto, la eutanasia, de las agresiones a la dignidad humana, también está la pobreza, está los actos de violencia. Ahorita lo mencionaba, padre, en cuestiones de ayudar a los demás. ¿En qué la fe o la iglesia, qué me puede decir acerca de cuál es mi responsabilidad para poder ayudar a los más necesitados? ¿Es una obligación en la que tenemos que ayudar a los demás? Claro que sí. Partiendo del principio del Génesis, aunque hay muchas otras citas, somos creados a imagen y semejanza, es en plural. Entonces todos somos responsables de valorar la vida y verla siempre con espíritu sagrado. Entonces cuando yo cuido y me preocupo del tráfico de personas, yo me tengo que involucrar primeramente con la oración, pero viene una sensibilidad, viene una formación, viene una concientización, pero también vienen las acciones, donde yo no puedo patrocinar, no puedo ser indiferente frente al tráfico de personas. Entonces, es un ejemplo típico para decir, ahí me tengo que envolver. La pobreza, no es solamente decir, ojalá alguien les dé de comer. ¿Qué puedo hacer? No solamente para dar de comer por un día, sino para eliminar la injusticia o erradicar las expresiones de pobreza que existen. Okay. Y en este aspecto, Ignacio, en cuestión a la ayuda, en la diócesis de Phoenix, donde estás trabajando, hay organizaciones que ayudan obviamente a los necesitados. Sí. Nosotros como laicos podemos ayudar a esas organizaciones o directamente al necesitado, ¿no? En ese aspecto se maneja. Sí, sí. Ahí en Phoenix en particular, la Sociedad de San Vicente de Paúl está amplia y está en todos lugares y ayuda mucho, en particular a personas que no tienen dónde vivir o no tienen para comer cada día. Entonces, eso es una gran organización ahí en Phoenix en particular. Y sé que en algunas otras partes del país también están fuerte con su servicio, pero sé que ahí en Phoenix tienen un gran campus y ayudan mucho a la gente necesitada. Pero también hay otras organizaciones locales en Phoenix que también ayudan tanto con migración, con la vivienda, con el salud médico. Entonces, eso también nos pertenece a nosotros. Como decía el padre, esas violaciones a la dignidad humana hay que responder, porque no solo yo necesito responder, pero como iglesia necesitamos responder. Y creo que para mí y para el Ministerio Hispano ahí en Phoenix es lo que intentamos hacer, responder a la necesidad. En particular, ahorita mismo ya sabemos que la migración está fuerte y está
en todas las noticias, pero también las otras gravedades hay que responder. El tráfico de humanos, los ancianos, el tráfico de personas. Entonces, esas también necesitan nuestra atención. Y tú como director, como presidente, perdón, de todos los directores de Ministerio Hispano, se platica de todo esto, obviamente, ¿no? Sí. De cómo ayudar al prójimo. Eso. Y porque también en otras partes del país, pues, estamos presentes como hispanos. Pero no solamente a la comunidad hispana, ¿verdad? Tiene necesidad. Claro. Todos nosotros como seres humanos tenemos una necesidad y los directores del Ministerio Hispano pues se enfocan en la comunidad hispana y tratamos de responder en donde vivamos a las necesidades actuales. A lo mejor es migración, a lo mejor es la vivienda, a lo mejor es abogar en la legislatura, ¿verdad? Por diferentes proyectos de ley. Pero eso es lo que intentamos hacer donde nos pone Dios. Y oiga, Padre Andrés, ¿cómo podemos defender la dignidad humana ahorita en este mundo que la relativiza? ¿Cómo podemos defenderla? Muy bien. La palabra relativizar quiere decir que tiene tanto valor un concepto cuanto otro, cuando muchas veces hay un eje. Ahí necesitamos la formación, que es la educación. Y la formación empieza por el hogar, donde la vida se tiene que cuidar desde la niñez. Entonces, por eso a todo niño se le brinda la educación, a todo joven hay que darle seguimiento y a todo adulto hay que darle un apoyo. Cuando nosotros tenemos esa educación religiosa y humana, esa combinación ayuda a que podamos entender que no podemos ser enemigos, que no nos tenemos que destruir, que no tenemos que violentar un bien para yo sentirme mejor, que no tengo que negarle la vida a alguien para que yo pueda vivir. Entonces viene por una educación religiosa, los principios, los valores, y por una educación humana donde sintamos que somos bendecidos por Dios. Cuando nos alejamos de que somos bendecidos por Dios, nos violentamos entre nosotros mismos. Entonces la ambición, la mentira, la corrupción, el maltrato en cuestiones migratorias, el lenguaje pesado nos divide. Cuando nosotros entendemos que estamos bien amados, entonces las cosas cambian. En otras palabras, las cosas se usan, pero las personas se aman. Cuando entendemos que Dios nos ama, debemos amar. Y las cosas se resuelven a través del diálogo, a través de las normas, a través de la práctica de la justicia. Pero nos falta entender que las personas se aman. Por eso la dignidad humana es enseñarnos a amarnos en la sociedad, pero iniciando por el hogar. Y el relativismo, Ignacio, en cierto sentido, como dice el Padre Andrés, en cierto sentido, tú trabajas con muchos grupos étnicos. Sí. Representa lo mismo, porque es ser humano, ¿no? Sí. Cualquier grupo étnico que se tenga. ¿Con qué tipo de grupos étnicos es lo que has trabajado en todos estos años? Sí, y a mí me ha encantado ese trabajo, ¿no? Porque ahí en Phoenix es una área donde llega mucha gente de diferentes partes del mundo. Gente de las Filipinas, muchas personas del continente africano, los asiáticos, Corea, Vietnam, la India, Indonesia. Entonces, para mí, trabajar con esas personas es ver cómo se les inculcó la fe, porque la mayoría son católicos con quien yo trabajo, pero también es ver las costumbres, las tradiciones, ¿verdad? Porque algunos son muy semejantes a como yo crecí, ¿verdad? Estar en familia, el amor a los padres, a los abuelos, como los filipinos, ¿verdad? Son muy semejantes a la cultura hispana. Pero también hay que ver cómo ellos respetan, en particular, las comunidades asiáticas a los ancianos, ¿verdad? Tienen un gran respeto a esa edad. Entonces hay que reconocerlo, valorarlo y también aprender de ellos. Cómo es que, por qué los aprecian mucho. Y para mí eso ha sido algo muy importante para conocer. ¿Y qué es lo que más te han... Perdón, iba a hablar. Sí, no, que a este respecto me parece muy interesante
resaltar que las culturas nos enseñan, nos enriquecen, no nos dividen. Sí. Entonces, ¿cómo podemos aprender de la cultura asiática ese amor por los que tienen más edad? Pero también cómo les podemos transmitir a ellos nuestra alegría, si somos mexicanos, si somos latinos, es una integración. Entonces, la cultura no divide, por lo contrario, nos enriquece. Y une, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha marcado, Ignacio, trabajar con estos grupos étnicos? Pues me gustaría conocer todas las lenguas. Sí, sería muy bien. Pero a partir de eso me encanta conocerles a las personas y realmente estar en relación con ellos, porque ya, como dijiste, he estado en la diócesis ya por 26 años y pues tengo una relación íntima con muchos de los miembros de esas comunidades. Nos reunimos 2 veces al año para una misa multicultural. Y ahí me reúno con las personas que ya veo. ¿Cómo estás, Ofelia? O ¿cómo estás, verdad? Entonces, eso me encanta, conocer a las personas y a partir de conocer la persona, voy conociendo la cultura. Ok, qué bonito sería, ¿no? Poder aprender las lenguas de cada uno de los países, de todo, imagínense, es lo bonito. Padre, nos quedan unos poquitos de minutos, pero tener dignidad humana significa que tenemos algunos derechos. Claro que sí, pero antes que tener dignidad, somos dignidad. Es decir, viene adentro. Entonces, y la palabra derecho ya se une a la oportunidad. Entonces es correcto el planteamiento. Nuestros derechos nos tienen que fortalecer en nuestra dignidad. Por ejemplo, el derecho a nacer. A la vida. Entonces es un punto muy problemático. Claro. Pero las palabras van al punto. El derecho a nacer, el derecho a la vida, el derecho a la salud, es siempre para fomentar el bienestar. Y el bienestar se une a la dignidad humana. ¿Quién no quiere estar bien? Claro. Entonces, querer que todos estemos bien hace parte de los derechos. Y en esto, Ignacio, nos queda un par de minutos para irnos al corte. Nuestra diócesis de Phoenix ha trabajado, que es lo que ya quería empezar a platicar con ustedes respecto a una nueva oficina que se abrió hace un año, que es sobre la dignidad humana, sobre la salud mental. ¿Qué nos puede decir en un minuto respecto a esto que se va iniciando en la diócesis? Sí, pues fue un proyecto del nuevo obispo Dolan, que vino de San Diego, antes era el auxiliar allí, y él trabajó mucho con la salud mental porque le afectó personalmente. Perdió familiares muy cercanos a él del suicidio. Entonces, pues claro, le afecta a él la salud mental y a su familia en particular. Pero quiso traer esa experiencia de esas pérdidas a Phoenix y abrió la oficina de salud mental y está apoyando en particular lo que ha vivido el señor obispo. Ok, perfecto. Y pues con eso vamos a irnos ahorita a un corte para platicar de todo esto, porque es lo que decía al principio, como laico, como persona que nos estamos formando, personas que somos trabajadores, etcétera, nos compete este tema de saber de la dignidad humana y de lo que es la salud mental. Así que no se separe de su televisor, de su pantalla. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Tertulias de Fe. Gracias, amigos míos, por estar aquí en EWTN en esta programación, precisamente en Tertulias de Fe. Estamos con el padre Andrés Arango y el señor Ignacio Rodríguez de la diócesis de Phoenix hablando acerca de la dignidad humana, y vamos a entrar de lleno, padre, a lo que es un nuevo ministerio, una nueva oficina en la diócesis de Phoenix que terminaba Ignacio el pasado segmento. Platíquenos de esto, o sea, cómo se inició, cuál fue la intención del obispo Dolan respecto a esto. Muy bien, hace un año se ha formado la Oficina para la Dignidad Humana en nuestra diócesis de Phoenix. Hay dos antecedentes que hay que tener en cuenta. El número uno, la proximidad del año jubilar que se promulgó a inicios del 2024. Entonces el Papa Francisco promulgó una bula y ahí explicó lo que sería el año jubilar. Y ahí promovió mucho el espíritu de la dignidad de la persona. Y también lo llamó el año de la esperanza. A partir de ahí formuló 10 esperanzas que tienen que ver mucho
con el espíritu de sensibilidad y de respeto humano. Y en segundo lugar, en el mismo año 2024, el Vaticano promulgó un documento que se llama Dignitas Infinita, la dignidad infinita. Entonces, este documento explica todo lo que significa la dignidad humana en el tiempo presente. Estos dos documentos, como experiencia, el año jubilar y la reflexión que tardó 5 años en aparecer ese documento, son la base que a muchos obispos los ha llevado a abrir este tipo de oficina, que no es un tema, sino una manera de articular y de servir pastoralmente. Ese es entonces el fundamento y la inquietud. Nuestro obispo, Jan Dolan, entonces decidió, movido por estos dos acontecimientos, abrir esta oficina. Y tiene 6 componentes. No menciono los 6, menciono unos 3. Claro. Es el ministerio hispano, que se sienta muy amado, que el migrante se sienta acogido. Es parte de la dignidad humana. El respeto por la vida. Estamos en un país que promueve el aborto, entonces para nosotros la vida es sagrada, siempre hay que defenderla. Entra en la dignidad humana. Tenemos muchas personas encarceladas, con razón, sin razón, no se discute, pero ocupan atención, son personas. Entonces entran en este componente, más otros 3 departamentos que le damos animación y seguimiento. Entonces, padre, hablar de salud mental no es hablar de enfermedad mental. Correcto. Hay que verlo separado. Correcto. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de bienestar. Un bienestar que implica espiritualidad, implica lo físico, implica lo afectivo, y esa integración le llamamos entonces salud mental, que haya más vida integral. Ok. Ignacio, ¿qué es lo que has visto en ese tiempo en el que se abrió esta oficina, en tu propia experiencia? ¿Qué es lo que te ha movido, que te ha llenado de lo que se ha visto, en lo que los resultados que ha tenido esta oficina para la ayuda a los demás de la salud mental? Sí, la oficina tiene 3 componentes. Acompaña a las personas que buscan ayuda y también aboga por las personas en el Capitolio del Estado, y finalmente educa. Tiene un entrenamiento en particular donde las personas son entrenadas a ver las señales de alguien en distrés, se diría. Ajá, estrés. Ajá. En distrés. Y pues con esos 3 componentes, pues la oficina lleva a cabo el ministerio y el trabajo de día a día. Personas que llaman, en las parroquias en particular, le llaman The Well o pozos, para que sea un espacio seguro y de esperanza para las personas que buscan ayuda. Okay. Yo quisiera aclarar que cuando hablamos de oficina, no estamos hablando de una clínica, no estamos atendiendo a las personas, sino que es el lugar de entrenamiento, de capacitación, de acogida. Y se van entrenando las personas, y en las parroquias, como dice el señor Ignacio, están los pozos, que quiere decir los puntos de encuentro, donde las personas van encontrando con quién dialogar, con quién exponer su situación, y se les va dirigiendo a personas más especializadas. Pero todo eso implica un entrenamiento, un adiestramiento. En las parroquias. Correcto. Pero no son psicólogos, sino que es la escucha, la acogida y también el direccionamiento para saber dónde pueden encontrar lo canalizan pues a personas ya profesionistas. Correcto. Qué bien, eso ayuda mucho. Y Ignacio, por ejemplo, ahorita hemos escuchado pues, de la salud mental. Creo que a partir de la pandemia subió las estadísticas mucho más. ¿Tuvo que ver la pandemia esto? Digo, en cuestiones de pues ansiedad y preocupación, no sé, tantas cosas que ha pasado a la gente a través de la pandemia. ¿Eso implica que hayan subido los números en la salud mental? Sí, y lo han visto, ¿no? En los reportes, en las estadísticas, donde personas se sienten más deprimidas, viven con más ansiedad. Y también lo hemos visto con los migrantes, ¿no? Que sufren abusos, llegan a Estados Unidos y no saben cómo manejar ese trauma que han vivido. Entonces sí, a partir de la pandemia y a lo mejor mucho antes de eso, la salud mental afecta cómo vive una persona, si puede ir
al supermercado para su compra. Todo eso afecta la persona en su dignidad. Y la oficina está capacitando a líderes para reconocer esas señales y poder responder, canalizar a las personas con terapeutas, con psicólogos, con personas, las expertos que pueden ayudarnos en cualquier momento de nuestra salud mental. Oye, Ignacio, y hablando de las redes sociales, implica mucho también para la salud mental, más en los jóvenes o en los adultos también, claro. No, interesante lo que dijo el padre Andrés en la bula. El Papa Francisco menciona en particular la violencia digital y que la violencia digital nos afecta, ¿verdad? Porque yo puedo ir a la red y puedo ver cómo alguien más está viviendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienen una vida muy de viajes Sí, y exacto. están comprando esto y comprando otro. Eso me afecta a mí porque veo que, mi amigo mira cómo vive Ajá. y yo acá sufriendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ver esas imágenes por parte de Facebook o Instagram o cualquier otro medio sí afecta la salud mental porque nos indica a lo mejor una falsa identidad o un falso modo de vivir. Y pues hay que responder adecuadamente a esas inquietudes. ¿Usted, padre, cómo lo ve con sus feligreses en cuestión a lo que pasa en las redes sociales? Y si es cierto, es un punto muy bueno que muchos jóvenes están viendo, uno mismo, que ve que el compañero o alguien está ya en Hawái muy a gusto, y yo porque yo no voy, y eso es puede ser un trauma, quizá, ¿no? Que puede causar. Las redes sociales son un universo. Entonces tienen tantas cosas buenas, cosas que no son tan buenas y cosas que tienen un potencial muy grande. Entonces tenemos muy buenos programas. También depende dónde está la decisión de la persona para hacer un uso adecuado de ellas. Creo que nuestro punto pastoral es saber educar en la formación de los medios de comunicación social. Tener capacidad crítica, saber hacer una lectura correcta. Pero como dice Ignacio, es un riesgo. Cuando no hay formación, entonces tomamos por verdad un comportamiento de alguien más. Tomamos por verdad una opinión. Y frente a eso se toman decisiones que no muchas veces son felices ni son dignas de aplaudir. Pero en los feligreses tenemos de todo, porque tenemos niños, jóvenes, adultos. Tenemos desde las señoras mayores que para el Face están contentas, pero encuentran información que les sirve, sobre todo información religiosa, y acompañan los rosarios, y acompañan misas del mundo entero, acompañan transmisiones del Papa León XIV en este momento, antes del Papa Francisco. Entonces hay cosas muy buenas, pero hay riesgos. Sí, a mí me entristece mucho cuando veo en las redes sociales cuando pierden América, ¿no? Cuando los seguidores están muy tristes. No, para nada. Fíjese, en cuestión a todo esto, sí, son puntos muy importantes, ¿no? Y podemos hablar de tantas cosas en cuestión de la salud mental, pero quisiera tocar un punto, padre, en cuestión a lo que es las terapias que lleva la gente ya después de que se canaliza con alguna persona profesionista, en el que poder hacer que le ayuden. Pero tiene que ver mucho lo que es lo espiritual en cuestión a una ayuda a la salud mental. Bastante. Te voy a decir, el primer paso para una terapia y una sanación en la salud mental y también salud integral es la escucha. Lo que muchas personas ocupan es ser escuchadas. Entonces es el primer paso, que encuentren un lugar de acogida donde puedan ser oídos, porque tal vez en casa, el trabajo, ya no hay lugar. Y en esa escucha entra la presencia de Dios, porque el que esté acompañando te puede mostrar que Él no es quien tiene la solución, sino que viene de Dios, es la gracia. Entonces la espiritualidad significa ser un espacio en el corazón para dejar que Dios hable. Y cuando dejamos de hablar nosotros, Dios habla, Dios va conduciendo. Claro, es un proceso que tiene sus pasos, pero tú lo has dicho muy bien, la espiritualidad. La parte religiosa es la expresión externa de la fe.
La parte espiritual es la vivencia interna. Okay. Entonces, dejar entrar a Dios es muy importante. Te lo explico de esta manera. Alguien ha perdido un ser querido. El dolor es muy fuerte. Y precisamente por ser querido hay memorias, hay recuerdos, hay ausencia. Cuando no hay nada para cubrir ese lugar de esa persona es cuando entra Dios. Entonces la espiritualidad llena el corazón y ahí es donde sana, donde purifica, donde consuela, donde guía. Y usted es vicario de esta nueva oficina. Correcto. Es el mero mero. Soy el, bueno, digámoslo así, el servidor. Sí. El servidor. Y esto es lo que aporta en cuestión a su ministerio sacerdotal, la espiritualidad a esta nueva oficina, en cierto sentido. Correcto. La espiritualidad y también la integración de los departamentos que antes existían, pero no bajo el lema de dignidad humana, sino como acción pastoral. Eran pastorales, ahora entran bajo la sombrilla el espíritu de la dignidad humana. Ignacio, ¿es buen jefe? Pues por el momento sí. Creo que el señor obispo escogió bien a su vicario. Qué bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y tú estás también dentro de esta oficina. Así es. En lo que respecta a tu función, es meramente también llevar este mensaje de poder ayudar en salud mental a todo lo que es tu ministerio hispano. Parte. Okay. La oficina realmente se dedica a la población hispana ahí en Phoenix y con cualquier necesidad que encuentran, ya sea migración, la salud mental, puede ser formación, a lo mejor un hombre buscando ser diácono, ¿verdad? Lo canalizo hacia la oficina del diaconado, pero la ayuda y el aporte del Padre es esencial para que yo lleve a cabo mi ministerio. Y es importante también para las otras 5 oficinas donde el Padre está involucrado en ayudarnos como gerentes, directores, llevar a cabo el ministerio. Afroamericanos, los nativos americanos, etc. Sí, no porque él esté acá, pero es una experiencia muy bonita de unidad. Porque ellos tienen mucha experiencia. Por ejemplo, tienen más de 20, 25 años en esa posición, entonces enriquece. Claro. Y con esto tenemos que abrir las oportunidades para responder mejor a la iglesia. Y una iglesia que necesita. Entonces, dentro de la dignidad humana, no es pensar diferente a una cultura y la religión, o sea, va inmiscuido las dos cosas dentro de la antropología, del estudio del hombre, o sea, es una persona que tiene una cultura que viene de otro país, pero es la misma religión católica. Sí. O sea, ¿qué nos puedes platicar de esto? Sí, y eso es lo bonito también, aprender de las culturas, de las comunidades étnicas, es que como yo crecí principalmente en la cultura hispana, ver a un afroamericano persinarse, para mí se veía raro, ¿verdad? Ajá, sí. Porque no estaba acostumbrado, pero sé que a pesar de su cultura, de su tradición, de su lengua, tenemos esa creencia en Jesucristo. La Eucaristía es la que nos une y eso es lo bonito de cada cultura, ¿verdad? Claro. Esa devoción, esa ganas de ir a misa, de asistir a misa, y de lo que viene, ¿verdad? La devoción a nuestra madre, la devoción a los santos, como por ejemplo los filipinos tienen una gran devoción al Santo Niño, los vietnamitas tienen una gran devoción a Nuestra Señora de la Vang. Entonces, esa es la conexión, ¿verdad? La devoción, pero también yo puedo traer mi propia devoción para que ellos sepan de donde yo vengo con mi fe. Y las misas multiculturales que se hacen en la diócesis de Phoenix es muy bonito. Sí. Yo he participado y la verdad es una experiencia grata, ¿verdad? A mí me encanta porque se ve la diversidad en nuestra diócesis y en nuestra iglesia, ¿verdad? Que aunque no todos hablamos el mismo idioma, estamos unidos por medio de la Eucaristía y por nuestra creencia en Dios y Jesucristo. Así es. Sí, a este respecto, es parte más de clase, pero viene al caso. Sí. La religión y la cultura responde con 3 R's. La R de respeto. Entonces la cultura se siente respetada en la religión, es valorada, se siente como respuesta. ¿Yo qué hago aquí? Tengo una misión, puedo contribuir, puedo apoyar. Y la religión en la cultura es un recurso. ¿De qué me pueden ayudar?
pero también cómo puedo servir. Muy Aquí bien. estoy yo. Entonces la religión y la cultura tiene esa riqueza Sí. y donde se pueda trabajar en esta perspectiva, como lo menciona Ignacio, realmente se puede hacer mucho. Ok. Padre, y también hablar, ahorita que fuimos al punto de la espiritualidad, entonces la oración, la meditación, el ayuno, ¿puede ayudarme para la salud mental? Es más claro no puede estar. Todos los ejercicios de piedad, todos los ejercicios espirituales que hagamos a nuestro espíritu son de beneficio. Claro, todo tiene que estar en su medida. Claro. Si hago yoga para el que busca yoga, digamos, no es algo católico, pero al que busca yoga para hacer meditación y lo hace todo el día y no trabaja, Sí. pues va a estar más complicada la salud. Totalmente. Va a entrar en conflicto con su economía, con las personas con que vive. Pero la oración, la práctica del ayuno, un buen retiro, una buena terapia de pareja, un retiro, un fin de semana de parejas ayuda bastante. Por ejemplo, existe un retiro para personas que en el pasado cometieron agresión contra la vida, es decir, abortaron. Hay un retiro de sanación y se hace con mucho respeto, con mucha confidencialidad, con mucha serenidad y al final hay mucha paz. Entonces hay muchas maneras de poder sanar y tener un espíritu equilibrado en términos psicológicos, sano, feliz y santo en palabras espirituales. Ok, no, pues es un programa muy completo, me imagino, a lo que escucho, lo que he leído de esta nueva oficina en nuestra diócesis de Phoenix. Les pregunto, no sé cualquiera de los dos que quiera responder, si hay alguna diócesis de aquí de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos que nos ven, que quiera conocer de esta oficina, que se quiera implementar en otras diócesis. ¿La diócesis de Phoenix está abierta a poder seguir esto? Sí, creo que eso es parte también de su trabajo, ¿no? Es que no queremos en la diócesis de Phoenix que se quede el ministerio en Phoenix, pero porque sabemos que hay necesidad a través de nuestra nación, a través del mundo. Entonces, si a alguien le interesa replicar o duplicar o hacer algo semejante a lo que está pasando en Phoenix, con toda confianza llámenos y nosotros les daremos la información necesaria. Ahí mismo se puede. Con certeza, estamos dispuestos para servir y colaborar, pero también reconocemos, hay otras diócesis con proyectos muy interesantes, haciendo muchas actividades, muy enfocados y realmente muy responsables en su misión, con otro nombre, tal vez con otra estructura, pero también hay muchos esfuerzos en otras comunidades. Ok. Y en esto, en cuestión de esta oficina, ¿qué me pueden decir de ya respuestas que se han dado de personas que ya se han tratado y que han regresado a darle las gracias, me imagino, de poder ayudarles en la salud mental? ¿Ya ha habido resultados en este año? Lo primero que hizo el señor obispo Dolan es ser una misa de sanación para aquellas personas que han perdido un ser querido o un familiar, un amigo al suicidio. Entonces ya se ha llevado a cabo 2 veces durante el tiempo del señor obispo Dolan y la respuesta ha sido inmensa. Okay. Las personas mandan el nombre del ser querido y durante la misa se nombran en voz alta. Y también llevan una rosa durante una procesión en la misa. Entonces, la respuesta ha sido fenomenal. Y eso realmente ha conmovido al señor obispo y ha conmovido a la comunidad católica ahí en Phoenix. Ahora, si me permites, Sí, yo voy a claro. dar un testimonio. Sí, claro. Hay muchas acciones, hay muchos testimonios, pero hoy aprovecho para dar un testimonio personal como sacerdote. Murió un hombre, buscaron en las iglesias para darle su misa, su sepultura, se le cerraron las puertas porque no estaba registrado. Murió como indigente, como una persona de la calle. La funeraria llamó a varias iglesias, católicas y no católicas, no hubo respuesta porque no tenía cómo pagar su funeral. Sin embargo, en mi comunidad abrimos la puerta, celebramos la Eucaristía e incluso se le llevó a un lugar de descanso, a un cementerio de caridad. Pasaron 5 meses. Después de 5 meses apareció un familiar y me dijo, Padre Andrés, gracias por haberle brindado cristiana sepultura y digna celebración a mi papá que terminó en las calles. Fue un veterano de la guerra, se fue de casa, perdió su salud, terminó en las calles, pero estoy enterado por la funeraria
que tuvo una celebración digna. Qué bien. Y al final dio 10 veces más el donativo que daría una familia normal en un caso de sepultamiento. Entonces la dignidad, cuando se pasa con amor a los demás, Dios bendice y multiplica. Wow. Si todos hiciéramos una obra de esta manera, de hacer dignas cada persona, no importa su contexto, el mundo sería mejor. Exactamente, sí, sí, y pues esa sería una experiencia ya vivida y los que faltan por venir, me imagino, porque pues Dios va a ayudar, obviamente, a través de esta oficina para que se llegue a la dignidad humana. Nos quedan ya los últimos minutos del programa. Padre, hemos hablado de la mente, de salud de la mente, pero también tiene que ver el cuerpo, el cuidado del cuerpo también en la salud mental. Claro que sí. Pues desde muy antiguo el dicho, el refrán es mente sana, cuerpo sano. Eso no pasa de moda, porque de todas maneras nosotros hablamos hoy de la integridad. Es decir, no solamente soy cabeza, no solamente soy espíritu, es la integridad, el alma, que es el espíritu, mi cuerpo, mi mente, una integridad. Todo está integrado y todo está a beneficio del crecimiento y la satisfacción humana, pero siempre de la mano de Dios. Claro. ¿Qué nos puedes agregar, Ignacio? Pues encantado con la entrevista, en conocerte un poco más, Julio, aunque ya, como dijiste, nos conocemos de un tiempo. Y pues realmente conocer aquí las instalaciones de EWTN. Sé que es un medio de comunicación impresivo y pues me da mucho gusto poder contar mi propia historia y también darles a conocer el ministerio que se está llevando a cabo en Phoenix, porque para mí es un llamado de Dios a mí y creo que he respondido con mucho amor, con caridad y sobre todo con esperanza, porque después de 26 años pues sigo, ¿no? Sigo en la lucha y sigo trabajando por la iglesia local. Padre, usted está en la parroquia de San William, en Cashion, Arizona, ahí en el área de Phoenix, para que le mande saludos a sus feligreses. Entonces, un saludo a todos mis feligreses en Phoenix, Arizona, especialmente en la parroquia San William, que todos se sientan muy amados y muy bendecidos. Y quisiera aprovechar un mensaje para todos los que nos acompañan por estos tiempos difíciles en administración y lenguaje hispano. Quisiera decir que a todo aquel que no tenga documentación legal, aquel que se siente afligido, maltratado, se sienta bendecido por Dios. Tal vez está privado de un documento, pero nunca privado de su dignidad. Dios le ama como es. Así es. Amén. Pues nos queda un par de minutos. Nada más quiero agradecerles a ustedes que, como decía de un principio, los conozco ya hace mucho tiempo. Han sido mis maestros en el Instituto Quino, en el cual participamos. Y pues realmente es un halago tenerlos aquí en Tertulias de Fe. Ya lo esperaba, porque sí, ya desde que tenía esto pensado, pues poder hablar de esto es algo importante, digo yo, porque es conocer más, ¿no? La intención de nuestra televisora, de WTN, es catequizar, es evangelizar, pero también llevar esperanza a todo nuestro televidente, y es lo que queremos, ¿no? Poder llevar esa esperanza a cada uno de los que nos ven y nos escuchan en radio, porque ahorita es necesario. Hoy en día hay tantas cosas, ideologías y todo lo que está pasando en el mundo nos puede afectar y nos está afectando, vaya, en la salud mental. Como padres de familia, yo qué les puedo decir, obviamente jóvenes nos topamos pues con todo ese tipo de tema, los padres de familia, de cómo le haces o cómo le puedo ayudar a mi hijo que estás sumergido en las redes sociales, que es el punto ahorita importante, y que se creen muchas cosas y que quieren hacer muchas cosas y que esa opresión, etcétera, pues es lo que viene afectando, ¿no? a una sociedad. Y yo quiero agradecerles a ustedes lo que están haciendo en lo que respecta a esta oficina en la diócesis de Phoenix. Me saludan mucho al obispo Dolan. Agradecerles por parte de WTN a él también de esta iniciativa, porque es algo que se debe promover. Por eso le decía, si usted, señor televidente, está dentro de una diócesis de Phoenix y quiere saber de esto, comuníquese a la diócesis de Phoenix, Arizona, para que puedan ayudarle y poder tener esta información para que se pueda implementar en sus diócesis. Padre, gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias a ti, gracias a toda la familia EWTN, y la esperanza nunca decepciona. Y todo lo que hagamos a favor de la vida es bendición. Así es. Ignacio Rodríguez, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias a ti y gracias a la familia de EWTN. Y en un rato más nos vamos en el avión.
Nos vamos y nos regresamos a Sí. Phoenix. Y ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí también en Tertulias de Fe. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es tertulias@ewtn.com para que nos escriba y nos haga sus comentarios. Nos despedimos, padres, con una bendición, si gusta, por favor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso bendiga a todos los que nos acompañan en esta bonita transmisión, con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a ustedes los espero la próxima semana, si Dios nos los permite. Le agradezco al staff y a la producción de Tertulias de Fe aquí en WTN. La próxima semana hay más de qué platicar todavía. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.